Mi nombre es Paola Harris. Soy una periodista investigadora independiente y he estado trabajando en este campo durante 45 años. Así que tengo esta maravillosa oportunidad de compartir mi investigación con ustedes. La belleza de esta serie que estamos haciendo es que he entrevistado e investigado a todas estas personas. Y he estado en Suiza para ver a Billy Mayer. He estado en América Latina. He estado en el desierto de Chilca, donde Sisto Paz tuvo contacto. He estado en estos lugares. Acabo de regresar de Japón. Y lo que podemos hacer es ver los datos juntos. Y las personas dirán, bueno, tú eres famosa en el campo de los ovnis. No solo vamos a hablar de ovnis, hablaremos de todo lo relacionado con un campo particular, como los ovnis. Pero para mí es la historia del planeta Tierra, porque lo que discutiremos en estos episodios realmente sucedió. Sucedió en la Tierra, es verificable, y con los periodistas que trabajan en este campo tenemos que verificarlo y tenemos que registrarlo. Pero, ¿por qué mirar los eventos de nuestra historia sin tratar de unirlo todo a algo más grande? Porque esto es algo mucho más grande. No estamos solos en el universo. Y necesitamos recopilar la información como si la estuviéramos recolectando de manera histórica y académica. Entonces todo el mundo, como sabes, pregunta y dice, bueno, ¿por qué te involucraste en esto? Y yo diría, básicamente mi formación es que soy profesora, tengo una maestría en educación, estaba enseñando inglés en la escuela secundaria. Y en 1979 me dieron la clase de ciencia ficción. Y en 1979 tenía un gran material porque Star Wars acababa de salir y Encuentros cercanos del tercer tipo, así que podía ir y usar algunos de los temas en la clase. Esta era una clase de inglés. Y nunca tuve realmente una experiencia, no creía en los ovnis, yo era profesora. Pero fui a ver la película Encuentros cercanos del tercer tipo y cambió mi vida. Y me envió a un viaje en el que aún sigo después de 45 años. ¿Y cuál fue el elemento clave de esa película? Creo que el elemento clave fue el hecho de que fue muy bien hecha por Spielberg. Estaba basada en una historia real, el aterrizaje de Holloman. Y también no lo sabía en ese momento. Y también el hecho de que el protagonista, que luego conocí en mi vida, Jacques Vallée, tuvo una interacción con extraterrestres reales. Parecía una conexión con ellos. Parecía que él tenía una comunicación con ellos. Y esa fue la parte que me tocó emocionalmente. Cuando hizo el movimiento de la mano, cuando el extraterrestre le sonrió. Y con todas esas personas del gobierno observando, fue lo que yo llamo contacto. Entonces lo que hice fue, quiero decir, como profesora dije, bueno, ¿cómo hizo Spielberg la película? ¿Qué estaba usando? ¿Y qué materiales? Porque no sabía nada sobre el contexto en ese momento. Y descubrí que tenía como consultor a un astrónomo de Evanston, Illinois, que estaba en la Universidad Northwestern, llamado Dr. J. Allen Hynek. Y el Dr. J. Allen Hynek formaba parte de Blue Book, que era un proyecto que la Fuerza Aérea había realizado para tratar de explicar los ovnis. Ellos pensaron, bueno, pongamos a un astrónomo aquí, vamos a ver si mostramos al público que estábamos siendo serios. Aunque más tarde el Dr. Hynek me dijo que el verdadero objetivo era refutar los ovnis. Así que pensé, bueno, si él es el consultor, entonces debe tener algunos archivos. Y luego, por casualidad, porque mi vida está llena de coincidencias, hubo una boda en Evanston, Illinois.
Y le dije a mi familia, bueno, ya saben, tengo algo de tiempo libre, voy a ir al Centro para los Estudios de OVNIs. En ese momento, CUFO, el Centro para los Estudios de OVNIs, era un centro serio, al igual que APRO, al igual que MUFON, que son agencias para recolectar datos. Así que dije, déjame ir a ver los datos, déjame entrar allí y ver qué está pasando. Así que entré en esas oficinas, hablé con la secretaria y ella descubrió mi historia. Nací en Italia y soy hija de un diplomático italiano. Hablo italiano muy bien y también puedo traducir. Así que ella sabía esto. Entonces le pregunté, ¿tienen archivos? ¿Puedo verlos? Y comencé a abrir un cajón de archivos y desde la vuelta de la esquina, con su pipa en la mano, apareció un hombre con barba blanca y él dijo, he oído que hablas italiano. Le respondí sí. Y era el doctor J. Allen Hynek. Así que en ese mismo instante, él dijo, tengo todos estos avistamientos, tengo una caja llena de casos de Italia. Y preguntó, ¿te gustaría trabajar conmigo? Y por supuesto, le dije, absolutamente lo que pueda hacer como voluntaria. Ahora, lo que las personas deben entender es que esto no es una cuestión de creencias, no es una religión, es un estudio académico y científico porque este hombre era un astrónomo. Sí, él aparece en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, pero Encuentros Cercanos del Tercer Tipo me abrió un nuevo mundo. Este viaje comenzó con la película Encuentros Cercanos, pero ha sido un camino largo y muy interesante. La gente me pregunta todo el tiempo sobre el doctor J. Allen Hynek y tengo que decirles que me hice amiga de él, de su esposa Mimi y de sus hijos. Y hoy en día soy muy cercana a Paul, quien es su segundo hijo menor, y ha tomado el relevo de su padre para presentarse en conferencias y hablar sobre Blue Book y el legado de su padre. Ahora, lo que era interesante sobre Allen Hynek es que en esos días no sabía nada sobre los ovnis, así que lo único que quería hacer era trabajar con él. Y él me llamaba desde Illinois y me decía, hay una flap. Él lo llamaba una flap sobre Indiana, lo que significaba que hay 5 avistamientos. Ve y pon 5 alfileres en el mapa. Y ponía los alfileres en el mapa porque esos avistamientos luego bajaban hacia Texas. Y estábamos siguiendo patrones. Estábamos siguiendo patrones. Eso es lo que se llama recolección de datos. Así que he pasado 40 años recolectando datos y lo interesante de este programa es que les voy a contar las conclusiones de a dónde van estos datos, porque necesitas recolectar datos. No es un sistema de creencias, necesitas hechos para estudiar cualquier material, geología, astronomía. Necesitas verlo como si fuera un tema académico. Así que estaba trabajando con un astrónomo, así que no es como si alguien pudiera venir y decir, ¿tú crees? No crees. Él tiene los datos. Sabe la hora en que ocurrió el avistamiento, dónde ocurrió, cuántas personas lo vieron. Pero lo curioso, porque hemos avanzado tanto en la ufología, es que en ese momento no me importaba qué había dentro de la nave. No quiero saber. Era demasiado complicado. Solo dime dónde poner el alfiler en el mapa. Solo dime qué quieres traducir y te contaré que esto ocurrió en Italia en 1956 o algo así, como el interesante caso de un partido de fútbol en Florencia en los años 50, donde apareció un ovni sobre el estadio a plena luz del día. Y el equipo de fútbol se detuvo y miró hacia arriba. Y lo que cayó del cielo fue lo que hoy llamamos cabello de ángel, que son filamentos de vidrio.
Así que cuando el ovni estuvo sobre el estadio de fútbol y estos filamentos de vidrio cayeron, teníamos datos, podíamos medir los filamentos de vidrio. Esto no fue una ilusión. Pero esto no ocurrió en Estados Unidos, esto sucedió en Florencia, Italia, en los años 50. Entonces, nuestro problema en la investigación siempre ha sido cómo unir todos los casos internacionales, que es exactamente lo que hace Jaime Maussan hoy en día. Lo cual es increíble porque alguien está armando el panorama global. Así que Eileen decía, está bien, quiero que te comuniques con los italianos. Y yo me comunicaba con los italianos y él venía a visitarme a Boulder, Colorado. Y por supuesto soy italiana, así que le preparaba lasaña cuando venía y hablábamos. Pero no quería profundizar demasiado en el tema, porque creo que es algo muy, muy complejo y en aquellos días no podía manejarlo. Era un fenómeno dimensional, así que no se trata solo del avistamiento de una nave. Vas a tenerlo entrando y saliendo de dimensiones. Vas a tener diferentes problemas con el tiempo. Lo que la gente debería saber, sin embargo, es que Eileen está tratando de categorizarlo. Así que él inventó la clasificación, que es el encuentro cercano del primer tipo, que es un avistamiento, el encuentro cercano del segundo tipo, que son casos de huellas físicas, lo que significa cuando aterriza, y tuvimos muchos de esos. Especialmente en el caso de Luni Zamora, donde tenía 3 patas. La nave tenía 3 patas largas. Aterrizó y dejó huellas en la Tierra, y eso es un encuentro cercano del segundo tipo. Son los casos de huellas físicas, y esos son los mejores para los científicos. Pueden medir radiología, la radiación, pueden medir la Tierra, pueden observar el clima. Si una tormenta eléctrica lo causó, pueden examinar eso. El encuentro cercano del tercer tipo es el más misterioso. Eso es contacto. No me gusta la palabra abducción, así que nunca me vas a escuchar usarla. Porque para mí la abducción es algo que los humanos hacen y no devuelven a la persona. Así que para mí cambiar el vocabulario es una de mis pasiones. Un contacto puede ser de cualquier manera, cualquier tipo de contacto. Y en realidad el contacto en la película fue lo que cambió mi vida. Esa capacidad de contactar. Algunos contactos no siempre son positivos porque no estamos listos para esta realidad. Pero eso no significa que el contacto en sí sea negativo. Es solo que los seres humanos están siendo visitados. No estamos solos y tenemos que interpretarlo. Así que el encuentro cercano del tercer tipo fue la categoría, y Spielberg sabía esto, que Eileen Hynek había creado. Ahora tendrás el cuarto y quinto tipo, donde te llevan, rodeas la luna y regresas, como lo hizo Adamski, como lo hizo Howard Manger, como lo hicieron muchas otras personas. Y hay fotografías como las que Billy Mayer tomó desde el espacio exterior. Quiero decir, estos son todos casos que vamos a discutir porque hay fotografías y evidencia. Ahora dices que esto es fuera de lo común, esto es ciencia ficción. Bueno, no puede quedarse así. Tenemos que mirar los datos y luego tenemos que juntar todo y ver cuántas personas, cuántos contactos hicieron esto y cuántos contactos dicen lo mismo. En los años 80, aprendí de Eileen Hynek a escuchar. Y creo que ese es un consejo que puedo dar a los investigadores de hoy, porque muchos de los investigadores de hoy ya han tomado una decisión antes de siquiera hablar con la persona. Y la investigación sin información es ignorancia. Así que tienes que recoger todos los datos, toda la información, y luego tomas una decisión, pero después dejas que tu audiencia tome la decisión. Así que aprende
aprendí a escuchar y fue maravilloso estar con él porque yo estaba manejando, a él no le gustaba conducir, su esposa manejaba. Porque él era uno de esos profesores distraídos para mí. Cuando Eileen Hynek murió en 1986, murió de un tumor cerebral. Y yo esperaba seguir trabajando con él y me impactó tanto que dejé de trabajar. Y estaba en los Estados Unidos en ese momento. Y en 1994 mi padre regresó a Italia, a un pequeño pueblo en Italia, en Puglia. Me convertí en directora de la American Overseas School of Rome, pero alguien descubrió que había trabajado con Eileen Hynek. Así que de inmediato, la oficina en Roma de Futuro, que era una revista que hablaba de Área 51, X-Times y demás, y Maurizio Vallata y Roberto Pinotti me buscaron y me dijeron: trabajaste con Hynek, queremos trabajar contigo. Y necesitas ayudarnos aquí en Italia con el trabajo. Eileen era realmente asombroso porque en su vida logró capturar mucho, y una de las cosas que capturó fue la capacidad de inspirar a personas como Sir Eric Gehry de Granada para abrir este tema con las Naciones Unidas. Él y Gordon Cooper, quien había tenido avistamientos de ovnis. La gente olvida que Gordon Cooper escribió un libro llamado Leap of Faith, porque vio un ovni aterrizar y también vio ovnis cuando volaba. Él es un astronauta. No es alguien cualquiera, es un astronauta. Gordon Cooper, Stanton Friedman, Jacques Vallée y Hynek pudieron dirigirse a las Naciones Unidas en 1979 con la ayuda de un país muy, muy pequeño llamado Granada y Sir Eric Gehry, porque la manera en que esto tiene que suceder es que si se presenta una resolución, el país tiene que presentarla. Y luego las Naciones Unidas tienen que decidir si van a estudiar esto o no. Pero es hermoso pensar que estos astrónomos, Jacques Vallée y el Dr. J. Eileen Hynek, con la ayuda de Stanton Friedman, quien era un físico de Canadá y un astronauta, fueron juntos. Más adelante les contaré lo que me dijo el Dr. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14. Era un muy buen amigo mío y sí fue a la Luna. Fue el sexto hombre en ir a la Luna. Y lo crean o no, no creo que la audiencia lo sepa, él nació en Roswell. Las conversaciones con el Dr. Edgar Mitchell y las conferencias a las que fui con él, y él es un astronauta, no es alguien cualquiera, llevaron a la validez de que deberíamos estudiar este tema mucho más. Me lo dijo el coronel Philip Corso, que la cuestión es que este planeta es muy interesante y está en proceso de evolución. Así que están viendo si podemos evolucionar y recuperarnos en conciencia para poder crecer y ser la especie que somos capaces de ser. Y no debemos olvidar a los pioneros del pasado, así que estoy muy agradecida con este programa para hablar sobre lo maravillosas que eran estas personas y cómo su corazón y alma estaban dedicados a llegar a respuestas. Y probablemente ya las tienen, porque hemos perdido a Stanton Friedman, hemos perdido a Edgar Mitchell, hemos perdido al Dr. J. Eileen Hynek, hemos perdido a tantas personas. Y esos, creo, fueron los héroes. Hoy tenemos pilotos que dicen: sí, había un tic-tac cerca de San Diego, pero las personas reales que querían saber comenzaron desde mucho antes. Comenzaron en los 40, en los 50, en los 60. Así que para mí es muy importante usar la cronología y la historia. En otras palabras, estamos haciendo esto cronológicamente. Me gustaría hablar sobre Kenneth Arnold en 1947, quien vio los primeros ovnis sobre el monte Rainier, y hablar de cómo eso abrió
toda una área. Y cuando hablemos de él en los próximos episodios, él era piloto, no es cualquier persona. Él sabe la diferencia entre un avión y algo que no pertenece al cielo. Así que creo que la gente debería saber que lo que estoy haciendo es algo parecido a lo que un profesor debería hacer, enseñar un curso sobre este material. Y luego, tomar notas, juntar todo, poner las piezas del rompecabezas juntas y llegar a algún tipo de conclusión.